Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Camacho, esto es de Cómo Escribir y les doy la más cordial bienvenida a este tercer video de una serie de 5 videos cuyo propósito tiene servir como una suerte de curso introductorio para abordar el contenido que vamos a estar viendo en este canal prácticamente a lo largo de su existencia. Así que si no han visto los videos anteriores, si no han comenzado desde el inicio, les sugiero comenzar por ahí porque el curso está pensado de manera secuencial. Podrán encontrar los enlaces en la descripción. Hoy vamos a ver dos temas que a mi punto de vista son fundamentales y de utilidad práctica ya en torno a la elaboración de la escritura creativa. Y el primero de esos temas tiene que ver con la elaboración de la trama, es decir, cómo empezar a generar el combustible de una historia que pueda atrapar al lector para dentro de su subjetividad identificarse con la objetividad de la historia, sin importar si esta es fantasiosa. Y esta realidad tiene que ver con el hecho de que las historias nos penetran de una manera mucho más profunda y tienen una importancia mucho más esencial y primordial en nuestra vida de lo que creemos. Por eso mismo la política, por ejemplo, tanto colonialista como imperialista, como capitalista, como de Estado, siempre pone una grave atención, una gran énfasis, una gran acentuación en la historia patriótica, porque la historia que nos cuentan sobre nuestras fundaciones es la historia con la que nosotros posteriormente nos vamos a identificar como individuos dentro de una colectividad. Y esa serie de mitos, de leyendas, de historias, de personajes, de antecedentes, etcétera, son en pequeña y gran medida lo que nos va formando dentro de una subjetividad compleja, que es la individual, pero dentro de una colectiva. Así que el cómo lograr que nuestras historias lleguen al lector y se empiece a identificar con ellas. Porque sin importar todas las historias que les gustan a ustedes, sin importar si sea de teatro, de cine, de telenovelas, literatura, todas las historias con las que a ustedes les gustan es porque algo de su subjetividad resuena con la objetividad de esa historia. Y digo objetividad porque la historia no cambia. Nosotros podemos cambiar e interpretarla de distintas maneras, pero la historia no cambia. La segunda parte tiene que ver con lo que veníamos prometiendo, que es el metaaprendizaje. El video anterior tuvo que ver más con el simbolismo. Ahora vamos a ver con esta herramienta que tiene que ver con el cómo. Ok, ya sabemos cómo se construye una historia, ya sabemos cómo generar el combustible para atrapar al lector y hacia dónde queremos dirigirnos. Ahora lo importante es qué técnicas tenemos a la mano para lograrlo. Y para ello vamos a traer uno de los más grandes narradores del siglo XX, de la literatura universal, a mi modo de ver, y particularmente de la literatura latinoamericana, que es Gabriel García Márquez, que con un texto pequeñito vamos a extraer sus recursos narrativos para nosotros aprenderlos, ponerlo en nuestra caja de herramientas literarias y utilizarlo en nuestras propias historias. Así que bienvenidos. La idea de este curso es que sea de utilidad. Espero así sea, espero lograrlo. Y bien, sin más, comenzamos. ¿Qué es aquello que logra atraparnos? ¿Cómo generar una trama? Ya sabemos más o menos la historia, cómo contarla, cómo empezar, cuál es ese combustible que genera todas las historias. Y tiene que ver con dos principios, curiosamente, duales, que tiene que ver con un principio de unión solar y con un principio de destrucción o de disolución lunar. El primero poniendo al sol como gran arquetipo y al segundo poniendo la luna como gran arquetipo. No voy a indagar ahora mucho en el tema de los símbolos, pero bueno, para que se entienda voy a poner un ejemplo. Para quitarle todo el peso de lo novelesco, de lo narrativo, imagínense que ustedes que llevan mucho tiempo sin ver a una persona que en un pasado fue muy entrañable, que fue un muy buen amigo, que se quisieron mucho, que pasaron buenos momentos y por destino de la vida los separó y de repente los vuelve a juntar muchos, muchos años después, donde se perdieron absolutamente la pista. Y en esta plática, en esta charla, de poniéndose al tanto el uno del otro, esta persona les comienza a contar que, bueno, que ya está casada, probablemente ya tiene hijos, y ustedes le preguntan, cuéntame, ¿cómo conociste a tu pareja? Y imagínense dos posibles historias de esta persona. La primera, le dicen, bueno, la conocí en el trabajo, nos enamoramos y fuimos felices para siempre. Es una historia, es una posibilidad, pero pregúntense, ¿qué les hace sentir? ¿Los convence?
los llena, les hace saber más de esta persona que que dejaron de verla por mucho tiempo. Siguiente posibilidad. Supongamos que me está hablando a mí. Dani, te juro que cuando conocí a esta persona en el trabajo, era la persona más desagradable, incluso repugnante que conocí. Jamás creí que se convertiría en mi esposo o en mi esposa. Wow, a mí personalmente, si me dices una persona que quise, me pasó eso. Tienes todos mis oídos, cuéntame por favor cómo es que eso sucedió. Y la razón, y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué la primera historia no funciona? ¿Y por qué la segunda sí? Con respecto a capturar la atención del lector. Porque las dos son historias, posibles historias. Y la razón tiene que ver porque quizá la respuesta fácil que nos venga a la cabeza es, bueno, pues porque nos gusta el drama, nos gusta la violencia, queremos un poco de dificultad en las historias. Y hay algo de eso, sí, pero la verdadera respuesta es porque en el primer caso no pasa, no existe, no es humanamente posible. Nadie después de conocer algo, encontrar algo, tener algo, encuentra una felicidad eterna y perduradera. Nadie. En el segundo caso, funciona porque todos nos podemos relacionar, aunque sea en nuestra subjetividad, con ese mismo principio. ¿Que cuál es? El hecho de que, por ejemplo, a una persona, a todos quizá nos haya pasado, que una persona que en un principio no nos caía bien o no sentíamos buena energía, buena vibra, conexión, como lo queramos llamar, de repente lo conocemos un poco más y ¡pum!, nos volvemos amigos. O por ejemplo un libro que hace muchos años lo ojeamos, no nos gustó, regresamos a él años después por alguna y ¡wow!, encontramos, está como símbolo de tallar el carbón y encontrar oro detrás de las apariencias. Simbólicamente es algo con lo que todos nos podemos relacionar porque a todos en la vida nos pasa de una u otra manera. Por lo tanto, esta persona, al estarnos contando cómo es que una persona que consideraba incluso repugnante se terminó convierte en su esposo, nosotros nos relacionamos con una forma de decir de, wow, las apariencias engañan. Y a mí también me ha pasado. Esa es la razón por la cual la segunda historia funciona, nos cautiva, podemos entrar en ella. Y esto, de lo que estamos hablando, es muy importante entender que cuando nos adentramos a las letras, no nos estamos adentrando a tratar de saber cómo hacer una mesa, sino estamos abriendo el pergamino de uno de los misterios más grandes del ser humano, que es la imaginación, la capacidad de idealizar, de generar, de construir, de destruir, de reconstruir, de inventar. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la literatura, y esa es la manera en la que personalmente, cuando yo encontré eso, interioricé eso, cosas superficiales como el ganar un concurso, que la gente me aplauda, ver mis libros publicados en una librería o ir por la vida diciendo que soy escritor y darme cierta satisfacción en eso, si es que a alguien le da cierta satisfacción en eso, son absolutamente secundarios a comparación del gozo que es entrar a las letras sabiendo que estamos entrando a nuestro templo interno para conocernos. Y cuando nos conocemos, entonces tenemos mucho que compartir. Porque no es algo que lamentablemente ya no se hace tanto. El preguntarnos quiénes somos, qué somos, bajo qué principios operamos. Y esto que les estoy diciendo, esta dualidad de principios, no es algo que estoy inventando ahora, ni yo. Es algo que han enseñado todas las tradiciones de conocimiento prácticamente del mundo de todos los tiempos. El pitagorismo, el platonismo, el cristianismo, el taoísmo, el budismo, la astrología helenística, el hinduismo, todas tienen esta idea de que la realidad se genera con base en estos dos principios. Algo que unifica, que es ideal, que es intangible, al cual aspiramos, y sin embargo, una realidad contextual, una rueda de la fortuna sobre el cual nacemos, no tenemos control y perpetuamente nos está alejando o nos está distanciando de ello. O, en su caso más divino,
el recordándonos de ello. Porque las ilusiones, en fin, este es un punto, me gustaría, esto lo vamos a tratar más después en el tema de simbolismo, porque hay muchísimo hilo de dónde cortar, muchísima tela de dónde cortar en torno a estos dos grandes principios que están en todas las historias, sin excepción. Voy a poner 3 ejemplos rápido para que se quede mucho más claro. En El Señor de los Anillos, pongo estos ejemplos porque tenemos públicos probablemente desde los 15 hasta los 70 años. Todas estas historias que todos probablemente hemos visto, El Señor de los Anillos es muy claro. El principio de unión es esta tierra media, pacífica, donde todos viven en armonía, las razas, los pueblos, la tierra, los entes, los espíritus, y de repente hay un principio de desintegración, que es los ejércitos de la oscuridad, de Sauron, de Mordor, que empiezan a atentar contra destruir todo aquello. Entonces hay una congregación que se junta para desbaratar eso y poder regresar a este principio de unión solar. Regresar a este gran ideal. Harry Potter, lo mismo. Una unión, un mundo en donde coexiste lo humano con lo mágico y todo funciona en una perfecta armonía hasta que el mal, Voldemort encarnado de una forma, atenta contra eso de destruirlo absolutamente todo, y hay esta congregación de héroes que se reúnen para desbaratarlo y regresar otra vez a este principio de unión solar que en algún momento se logró. Pero también pongo estos ejemplos de literatura, pongámoslo así, épica, porque es muy claro verlo aquí. Pero en todas las historias de amor, desde las telenovelas hasta los libros, todo, son dos amantes que en el momento que tratan de unirse para llegar a esta gran unión solar en donde y fuimos felices para siempre, por decirlo de alguna manera, cliché. Pero hay todo un contexto de circunstancias, de situaciones que eso lo hace imposible. La tía malvada, la otra amante, la bla, 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 bla. Nos han bombardeado la televisión con miles de estas propuestas. Todas son iguales. Solo cambia los nombres, el contexto, un poquito la historia. Y esto pasa desde la mitología. Desde los primeros mitos que tenemos sobre el amor, desde los andróginos. Estos seres duales, unidos, masculino-femenino unido, que eran seres tan perfectos que atentaban incluso contra los dioses. De manera que Zeus con su rayo los separa, los divide en dos, hombre-mujer, masculino-femenino, y viven el resto de su vida buscándose para volverse a unir y volver a sentir esa completitud. Si se dan cuenta, todo es lo mismo. Principio de unión solar, circunstancias de destrucción. Y cómo esta convive una con la otra. Por ello, como un consejo, para realmente muchas personas se preguntan ¿qué tan importante es realmente saber sobre qué voy a escribir? Y les digo, a pesar de que en literatura automática puedan salir muchas ideas, después decir, mira, por aquí, o me salió un cuento maravilloso de la nada, no dudo esa posibilidad, seguramente todos ustedes lo han experimentado de alguna u otra manera. Cuando tienes claro sobre qué quieres escribir, y esto no tiene que ver con una idea conceptual, puede incluso ser una sensación, una experiencia. Es mucho, mucho más fácil que las ideas lleguen, que los personajes lleguen, y que empiece a haber una danza mandálica alrededor de esa idea, como lo vimos en el video anterior sobre la estructura de las historias, sobre el cual se empieza a configurar una historia en torno a ese principio de unión solar que vimos, que ese núcleo, ese centro, es esta dualidad de principios. Muy importante tenerlos claros, y además es un principio esotérico que si lo empezamos realmente a ver en nosotros mismos, para empezar, nos vamos a sorprender como incluso nosotros estamos perpetuamente persiguiendo esta idea. ¿Por qué? Todos estamos limitados o todos estamos circunscritos por el tiempo. Y sin embargo, todos elegimos una carrera, un trabajo, una pareja, un lugar donde vivir. ¿En base a qué? Con base en un principio de unificación solar, llamémoslo una intuición. ¿Y qué es lo que nos separa de eso? El contexto, las circunstancias, la rueda de la fortuna. Por ejemplo, la luna, más que los sentimientos, y la mujer, realmente tradicional y esotéricamente se asociaba a la rueda de la fortuna, a lo contextual, a lo que cambia, lo que crece,
decrece, lo que está y no está, lo que aparece y se disuelve. Así que bien, muy interesante, esto se toma mucho, lo vamos a tomar con mucho mayor precisión después, particularmente en el curso que daremos. Y bien, pasando al segundo tema, que es el metaaprendizaje. ¿Cómo empezarnos a apropiar de técnicas? Sé que quiero escribir del amor, por poner un ejemplo, y sé más o menos qué quiero decir del amor, que no es para siempre, que se idealiza, que las circunstancias cambian, o que hay que encontrarlo en otras cosas que no sea precisamente una pareja. Mil cosas se pueden hablar del amor. Ya sabemos, tenemos una intuición de a dónde queremos ir. Ahora, ¿qué herramientas narrativas tenemos? Y para ello vamos a ver un texto de Gabriel García Márquez, lo vamos a leer uno mismo, y les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo lo pueden hacer suyo. Muy breve, como lo podrán ver aquí. Para todas las personas que no conozcan esta página, se la recomiendo profundamente, sobre todo aquellos que quieren empezarse a empapar un poco de literatura. En la sección de cuentos, ciudadseba.com, en la sección de cuentos, todos los autores ahí, sin excepción, no tienen pierde. Es una excelente curaduría de literatura. Así que si conocen a uno, le ha sonado, tienen curiosidad, métanse ahí, encuentren un texto pequeño que les guste y empiecen a leer cuentos, a absorber. Ahora pasemos al drama del desencantado. Gabriel García Márquez. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa, valía la pena ser vivida. Si se dan cuenta, aquí está perfectamente claro estos dos principios. El principio de unión de esta persona que tiene esta revelación de que la vida es maravillosa, que la había perdido, por lo tanto no nos tiene que contar eso, ya se está suicidando, tiene esta revelación, sin embargo ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el principio de destrucción, de disolución, está ahí presente. Y a esto se le llama la tragedia, o se le llama el drama, cuando ese principio al que queremos llegar es simplemente imposible, por las circunstancias, por el contexto, por la tragedia. Por eso hay toda una serie de literatura mitológica, de literatura grecolatina, que tiene que ver simplemente con este principio del hombre queriendo alcanzar algo que nunca lo va a lograr por las circunstancias, por el poder de los dioses. Así que véanlo, esto como está perfectamente aquí ejemplificado estos dos principios que les dije. Y ahora les voy a enseñar en un ejercicio que hice con propósito de este módulo, el cómo agarré esto y lo utilicé para hacer mi propia historia. Ejercicio. Hubo un disparo y varias imágenes llegaron a su mente, como cuando de niño aventaba cohetes debajo de los coches, o la gracia que le causaba ocupar los asientos de las embarazadas en los camiones. Algunos rostros que atracó más adulto le llegaron como recuerdos en el instante que la bala traspasaba su piel y comenzaba a romperle las costillas. Ahí sintió algo nuevo, algo parecido al arrepentimiento, del instante en el que se hizo de palabras con ese viejo, en apariencia indefenso, y lo fácil que fue bajarlo a golpes del camión. Recordó el momento de abrirse la bragueta para intentar mojarlo de humillación y comprendió cómo esa bala que ahora le perforaba el pulmón pudo prevenirse fácilmente. Y en ese instante, cuando no había vuelta atrás, pensó que quizá hubiera vivido de una manera completamente distinta, de una manera que ella, quizá, nunca se hubiera ido de casa, dejando esa insoportable ausencia y un mensaje en el refrigerador. Algún día lo comprenderás. Si se dan cuenta, esto es idéntico a lo que Gabriel García Márquez hizo en estructura. Sin embargo, no es un plagio. ¿Alguien de ustedes podría decir que plagié a Gabriel García Márquez? No. Simplemente agarré su estructura, lo que él hizo. Él, por supuesto, lejos de ser un ejemplo genial de literatura, simplemente es algo que hice con el propósito de este ejercicio. Tiene muchos errores o muchas cosas que corregiría, como por ejemplo estos ejemplos que son un poco lugar
lugar común. Si verdaderamente quisiera pulir este texto, inventaría cosas un poquito más imaginativas sobre la vida de este personaje en específico, que sean un poquito más sugerentes. Y en fin, ¿no? Gabriel García lo hace en una sola oración. A mí me tomó varias porque tuve que incorporar otros dos personajes y explicar un poco el contexto de por qué esta persona estaba siendo disparada en ese momento. Independientemente de eso, principio de unión, el mismo, esta persona que se da cuenta ya demasiado tarde que quizá vivió la vida mal y que aquello que realmente amaba lo perdió y que lo hubiese vivido y que en ese momento entendía por qué lo perdió, ¿no? ¿Cuál es el principio de destrucción, de disolución? La bala que lo comienza a perforar y no hay marcha atrás. Me parece y me parece que sí. Parece que también tengo esta misma frase, ¿no? Pensó que quizá hubiera habido vivido de una manera completamente distinta. Bueno, creo que no es lo mismo que puso Gabriel García Márquez, pero bueno, el ejemplo se entiende. Así que esta es el metaaprendizaje, la manera de comenzar a hacer de herramientas narrativas, porque esto es una herramienta narrativa. Lo que nos enseña Gabriel García Márquez es cómo en unas cuantas oraciones puedes generar un drama. ¿A través de qué? Trátenlo en un ejercicio. Trato siempre de simplificar los ejercicios a su mínima expresión. Me doy cuenta que en cuanto más rápidos y verosímiles, perdón, mientras más rápidos y eficientes y menos complicados sean, más personas comentan, más personas se avientan a lograrlo, porque al mismo tiempo pues son más sencillos. Pero bueno, aquí realmente no hay mucho atajo. Traten de generar un principio de unión y un principio de destrucción, el cual puede ser de muchas maneras. Como Gabriel García Márquez, una persona que se avienta de un edificio y mientras se avienta tiene una revelación, pero ya es demasiado tarde. Una persona que le disparan y mientras está siendo perforado, mientras está muriendo, tiene una revelación. Pero puede ser de mil otras maneras. Una persona que mientras es fusilada, como Borges, me parece que no es precisamente eso, tiene un cuerpo, mientras está siendo fusilado, se para el tiempo y ocurre toda una historia. O muchas cosas. Pueden inventar muchas cosas en torno a esto. ¿Qué más podría ser? No sé, un robot que está asesinando a su amo y mientras lo está asesinando se da cuenta de lo que es la conciencia, o un niño que va a maltratar a un animal o va a pisar una cucaracha o va a pisar un insecto y ya después de matarlo se da cuenta de lo que es la muerte y de lo que es la preciosa vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pueden encontrar miles de ejemplos, así que trátenlo. Un principio de unión de un personaje que se da cuenta de algo cuando ya es demasiado tarde, cuando la unión, cuando la destrucción, cuando el contexto ya lo alcanzó inevitablemente. Traten de lograrlo. Este es el curso de hoy. El siguiente todavía estoy un poquito duditativo si ver un poco más acerca de las tramas y cómo generar estas vueltas de tuercas que todas las series que nos atrapan tienen y que pues realmente son un poquito, no son tan complejas. O bueno, ya veremos en el siguiente cómo abordo el siguiente video antes de pasar al quinto y último. Únicamente agradecerles a todos los que me han seguido, dar una muy profundo agradecimiento a Mauro, que me mandó un correo fantástico ofreciéndome un donativo por el trabajo que se está haciendo aquí. Mauro, te agradezco muchísimo, así como a todas las personas que han estado interesados y mandando correos en torno a lo mucho que están gozando, aprendiendo de este contenido. Y bueno, mencionar por favor que la idea de generar esta comunidad es empezar a hacerlo real. Así que todo lo que tenga que ver con ponerle un pulgar arriba, comentar los ejercicios de sus compañeros, todo lo que tiene que ver con apoyar este video, mandar cualquier tipo de amor es sumamente bien recibido. Ahora que apenas estoy empezando para saber si está gustando, si no está gustando, si queremos seguir adelante con todo este proyecto que es de cómo escribir. Y pues bueno, a medida que vayamos creciendo y más personas se vayan involucrando, ya veremos viendo cómo lograr más sinergia entre todos. De momento, voy a ver cómo armar un curso mucho más integral, mucho más grande, pero a la par, seguir gratuitamente con el canal de YouTube para todos aquellos que quieran seguir el contenido. Yo espero hacerlo cada vez más frecuentemente y indudablemente leo todos sus comentarios.
Trataré de responderlos siempre todos. Y por favor, lean los comentarios de sus compañeros. Si les gusta, pónganle un pulgar arriba a su ejercicio. Si no les gusta, no hace falta ponerle nada. Si tienen un consejo, alguna sugerencia, escríbansela de manera constructiva, respetuosa y así unos con otros. Mi ejemplo se los voy a dejar como siempre en los comentarios y así como los cursos, así como los links de los enlaces de los videos anteriores como de los videos subsiguientes cuando estos ya vayan saliendo. Así que muchísimas gracias a todos. Espero hayan disfrutado, aprendido de este video. No duden hacer el ejercicio. Y, y adicionalmente, si pueden contarme alguna historia que les gusta, que puedan ver dónde está el principio de unión y el principio de solución, para que nosotros, no importa si es de la televisión, de libros, de Netflix, de lo que ustedes quieran, para empezar a ver cómo empezamos a desmenuzar esos principios en todas las historias, porque créanme, los van a encontrar en todas, sin excepción. Así que les agradezco muchísimo y hasta la próxima.